En nuestras investigaciones anteriores expusimos la enorme corrupción legal y la confesión del secretario de tribunal que desencadenó el nuevo juicio en 2026. Pero mientras el mundo se centraba en el veredicto manchado, nosotros no notamos la imposibilidad física que nos enfrentaba a la cara. La narrativa oficial insiste en que Alex Murdaugh actuó solo, pero la cronología demuestra que tuvo menos de 20 minutos para cometer una brutal doble ejecución, hacer desaparecer 2 pistolas largas y limpiarse quirúrgicamente. Eso no es solo pánico, eso es magia forense. Y cuando miras atrás te das cuenta de que Maggie y Paul no fueron las únicas víctimas que cayeron a la sombra de esta dinastía. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿era Alex realmente un lobo solitario o el jefe de un equipo de limpieza profesional que operaba en las sombras? He reabierto los registros GPS, los libros de cuentas financieros y los informes de la escena del crimen para mostraros la red que el jurado nunca vio. Así que para entender realmente por qué este caso se niega a mantenerse cerrado, no podemos simplemente sentarnos en una sala cómoda escuchando a los abogados discutir tecnicismos legales. Tenemos que volver a la tierra, la humedad y la oscuridad de aquella fatídica noche. Quiero invitaros a volver a los terrenos de Mosela el 7 de junio del 2021, pero esta vez no lo veas como un jurado arrastrado por la emoción, míralo como un contable forense del tiempo, porque cuando empecé a descomponer la línea temporal minuto a minuto, lo que encontré fue una imposibilidad matemática que hace que el veredicto oficial se sienta menos como justicia y más como un cuento de hadas. Lo que descubrí es que toda la condena de Alex Murdaugh se basa en un único y frágil pilar, la teoría del lobo solitario. La fiscalía pasó 6 semanas pintando a Alex como un hombre desesperado, adicto a sustancias prohibidas que aniquiló a su familia para ganar tiempo frente a una auditoría financiera. Es una narrativa convincente para el porqué, pero en el momento en que intentas explicar el cómo, la física de la escena del crimen simplemente se desmorona. Veamos los datos concretos, la columna vertebral de este caso. Exactamente a las 8:44 de la noche tenemos pruebas digitales que encajan a Alex en la línea temporal, un vídeo encontrado en el móvil de Paul. En este vídeo, Paul está grabando a un perro, pero de fondo se pueden oír claramente 3 voces distintas, Paul, Maggie y Alex. Este vídeo es crucial porque demuestra que Alex estaba en las perreras, tranquilo y conversador, justo momentos antes de que comenzara la violencia, pero lo que ocurrió después es donde la lógica empieza a fracturarse. Según la informática forense, los teléfonos móviles de Maggie y Paul se bloquearon definitivamente a las 8:49. Eso significa que en menos de 5 minutos de ese vídeo casual comenzó el tiroteo. El Estado argumenta que en esa ventana Alex recuperó un arma, o quizás dos, y ejecutó brutalmente a su esposa e hijo. Y luego tenemos que mirar la huida. Los datos GPS del Chevrolet Suburban de Alex muestran que el motor del coche arrancó y el vehículo comenzó a dirigirse hacia la casa de su madre a las 9:06. Así que haz las cuentas conmigo, de 8:49 a 9:06. Eso supone una ventana de aproximadamente 17 minutos. Seamos generosos y redondemos a 20 minutos. En esos 20 minutos, la fiscalía nos pide que creamos que Alex Murdaugh se transformó de un abogado que toma pastillas a un fantasma forense. Supuestamente disparó a su hijo Paul con una escopeta calibre 12 a corta distancia en una sala de alimentación limitada. Después, supuestamente, cogió un rifle Blackout de 300 y disparó a su esposa Maggie, disparando varias veces. En ese momento empecé a cuestionar la realidad física de esa violencia. Los expertos declararon que un disparo de escopeta a corta distancia en la cabeza provoca salpicaduras en la espalda, explosivas. Quien haya apretado ese gatillo habría estado cubierto de material biológico, sangre, tejido y materia cerebral. Estaría en su ropa, en su cabello y en su piel. El problema es que cuando las imágenes de la cámara corporal de la policía captaron a Alex poco después, estaba impecable. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos verdes que parecían recién salidos. Los investigadores del trineo analizaron esa camisa y no encontraron salpicaduras de sangre a alta velocidad, no encontraron materia cerebral, no encontraron prácticamente nada. Lo que significa que, si Alex es el único asesino, tuvo que hacer un milagro en esos 20 minutos.
Tuvo que quitarse la ropa ensangrentada, incluida la camisa azul espuma que los testigos le vieron llevar antes, la cual nunca se ha encontrado. Tuvo que frotarse el cuerpo completamente de todos los restos de disparo y pruebas biológicas. Tenía que secarse perfectamente y vestirse con ropa limpia. Y luego tuvo que deshacerse de dos armas gigantescas. Estamos hablando de una escopeta larga y un rifle táctico, no de objetos que puedas meter en una guantera. Buceadores en trineo y equipos terrestres recorrieron la propiedad de 1.700 acres durante semanas. Nunca encontraron las armas. La razón por la que esto importa es que los investigadores no encontraron pruebas de limpieza en la casa principal. No había toallas mojadas, no había sangre en los desagües de la ducha, no hubo transferencia de sangre en su coche. Al mismo tiempo, recordad que estamos hablando de un adicto que consume $50,000 en opioides a la semana. ¿De verdad crees que un hombre en ese estado, que acaba de asesinar a su familia, poseía la fría precisión para desinfectar una escena del crimen tan a fondo que la policía estatal no pudo encontrar ni una sola gota de sangre que lo relacionara con el acto? Lo que me llamó la atención fue la velocidad impresionante. Su móvil registró 283 pasos en solo 4 minutos antes de que se marchara conduciendo. Es un ritmo frenético, pero los hombres frenéticos cometen errores. Dejan manchas en los volantes o en las carcasas de caída. Alex no dejó nada. En otras palabras, la línea temporal sugiere una de dos cosas. O bien Alex Murdaugh es un genio criminal capaz de desafiar la forense, o no lo hizo solo. La teoría del lobo solitario requiere que creamos en la magia. Así que tengo que preguntarte directamente, mira esa ventana de 20 minutos. 2 muertes brutales, 2 armas desaparecidas, una limpieza completa. ¿De verdad crees que un adicto de 53 años podría lograr esa perfección forense solo? ¿O crees que esto era un trabajo profesional? Déjame saber en los comentarios, ¿es un milagro o una invención de la verdad? Y luego hablemos del dinero, porque en toda historia de crímenes reales, aunque la sangre pueda lavarse, la pista del dinero nunca miente. Para entender cómo Alex Murdaugh podría organizar potencialmente un equipo de limpieza, tenemos que presentar al hombre que estuvo en las sombras de su vida durante más de una década. Se llama Curtis Edward Smith, conocido por todos en el Low Country simplemente como Primo Eddie. A simple vista, Eddie Smith parece una nota al pie de esta saga. Era un primo lejano, un antiguo cliente y, según todos los relatos, un hombre que llevaba una vida dura en los márgenes de la sociedad. Los medios inicialmente lo pintaron como el traficante local de sustancias prohibidas, el tipo que suministraba a Alex su heroína de paletos, pero lo que encontré al investigar los informes contables forenses destrozó por completo esa imagen. Alex Murdaugh no solo compraba pastillas a Eddie, estaba financiando una empresa. Según registros judiciales y extensas investigaciones financieras, durante años Alex Murdaugh emitió cheques personales a Curtis Eddie Smith que sumaban más de $2 millones. Deja que ese número te asimiles un momento, $2 millones. La cuestión es que tanto la acusación como la defensa intentaron presentar esta enorme transferencia de riqueza como el precio de una grave adicción a los opioides. Alex afirmó en el estrado que gastaba más de $50,000 a la semana en pastillas. Quería que creyéramos que era víctima de una enfermedad y que Eddie solo era el proveedor que alimentaba a esa bestia. Pero en este punto tienes que parar y usar el sentido común. Expertos médicos y especialistas en adicciones han opinado sobre esto y el consenso es aterrador. Para consumir opioides por valor de $50,000 en una sola semana, un ser humano tendría que ingerir una cantidad de sustancias prohibidas que literalmente matarían a un elefante. Es toxicológicamente imposible sobrevivir a esa dosis y mucho menos funcionar como un abogado litigante de alto nivel que gana casos multimillonarios a diario. En otras palabras, la historia de la adicción a sustancias prohibidas es una tapadera, es una mentira conveniente diseñada para explicar a dónde fue el dinero robado sin admitir algo mucho más oscuro. Entonces, si los $2 millones no eran para pastillas, ¿para qué eran? Lo que me llamó la atención aquí fue la naturaleza de la relación entre estos dos hombres. Eddie no era solo un traficante, era un arreglador.
Lo sabemos por lo que ocurrió 3 meses después de los asesinatos, en septiembre del 22 en docente. Este es el infame incidente del tiroteo en la carretera. Cuando Alex se dio cuenta de que sus delitos financieros estaban a punto de ser descubiertos por su bufete, no llamó a un terapeuta, no llamó a un sacerdote, llamó a Primo Eddie. Alex le dio a Eddie un arma y le ordenó que le disparara en la cabeza al borde de una carretera rural para que su hijo superviviente, Buster, pudiera cobrar un seguro de vida de $10 millones. Ahora el plan fracasó, Eddie solo le rozó, pero la intención nos dice todo lo que necesitamos saber. La razón por la que esto importa es que establece un patrón de conspiración. Esto demuestra que Alex Murdaugh confió su vida en Eddie Smith. Demuestra que Eddie estaba dispuesto a cometer un delito violento, suicidio asistido y fraude de seguros por orden de Alex. Si Eddie estaba dispuesto a dispararle a Alex en la cabeza por un precio, ¿es descabellado imaginar que ayudaría a Alex a limpiar un desastre en las perreras por un precio? El análisis de la pista del dinero sugiere que Eddie estaba, en la práctica, en nómina. Las revisiones eran frecuentes, fueron constantes. $5,000 aquí, $10,000 ahí, semana tras semana, año tras año. Esto se parece menos a transacciones de sustancias prohibidas y más a una cuota de anticipación por servicios ilícitos. En el mundo del crimen organizado, no pagas a un sicario o a una limpiadora una suma global, los mantenga cerca. Con el tiempo compra su lealtad, te compra su silencio. Mientras tanto, volvamos a mirar la noche del 7 de junio. Los registros telefónicos muestran que Alex llamó a Eddie varias veces ese día. Eddie ha negado rotundamente haber estado en Moselle la noche de los asesinatos y su ADN no fue encontrado en la escena. Pero en una conspiración, el limpiador no siempre tiene que ser quien apriete el gatillo. A veces son simplemente quienes se deshacen de los bienes. También hay que tener en cuenta que $2 millones compran mucha influencia. ¿Ese dinero fluía a través de Eddie hacia otras personas? ¿Era Eddie el intermediario de una red de hombres duros que podían hacer desaparecer problemas? El problema es que la investigación se centró tanto en que Alex sostenía el arma que nunca lograron desentrañar del todo la red de dónde fue realmente el dinero. Sabemos que Alex robó casi $10 millones a sus clientes. Podemos explicar parte de ello en malas inversiones y estilos de vida, pero millones siguen estando efectivamente ausentes. Lo que implica que hay un fondo de guerra ahí fuera. Si eres un hombre como Alex Murdaugh, que ve a las personas como activos prescindibles, usas ese fondo de guerra para aislarte de la realidad. Y esto es importante. Cuando arrestaron a Alex, no se volvió contra Eddie de inmediato, y Eddie no se volvió contra Alex de inmediato. Había un código de silencio entre ellos que solo se rompía cuando la presión se volvía insoportable. Ese tipo de lealtad no se compra con unas cuantas pastillas de Oxycontin. Se compra con dinero serio y destrucción mutua asegurada. Así que nos queda una situación inquietante. Por un lado, tenemos una teoría del lobo solitario que desafía la física. Por otro lado, tenemos a un sospechoso que tenía en nómina a un arreglador dedicado por valor de $2 millones, un hombre en quien luego confió para ayudarle a cometer fraude de seguros. En este punto tengo que hacerte una pregunta que atraviesa el ruido. Piensa en el valor de $2 millones en la zona rural de Carolina del Sur. Eso es un cambio de vidas, una dinastía que construye dinero. ¿De verdad crees que Alex Murdaugh pagó $2 millones al primo Eddie solo por analgésicos? ¿O crees que ese dinero era un salario para un solucionador de problemas, una tarifa por trabajos sucios, dinero para callar y finalmente el coste de una limpieza? Deja tu teoría en los comentarios. ¿Era una adicción o una operación? Porque si ese dinero era por servicios prestados, necesitamos saber exactamente cuáles eran esos servicios la noche en que Maggie y Paul murieron. Lo que encontré fue un silencio que grita más fuerte que cualquier confesión. En la mayoría de las investigaciones de asesinato, los objetos físicos acaban hablando, las armas se encuentran en zanjas, la ropa ensangrentada se mete en los contenedores, la evidencia, por su naturaleza, ocupa espacio, tiene masa, tiene que ir a algún sitio, pero en el caso Murdaugh, las pruebas físicas más críticas simplemente se evaporaron. Es el silencio de los objetos y es el mayor agujero en la línea temporal del Estado.
Empecemos por las armas. Esto no fue un delito cometido con un revólver pequeño y ocultable. Estamos hablando de dos enormes armas largas, una escopeta calibre 12 y un rifle Blackout, estilo Blackout, de 3 centenas de fusil. Son pesadas, incómodas y difíciles de ocultar. La cuestión es que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, o SLED, inició una de las búsquedas más exhaustivas en la historia del estado. Desplegaron equipos de buceo para rastrear los estanques y pantanos que rodean el Mosé. Usaron detectores de metales para registrar el bosque. Usaron drones. Buscaron la ruta que Alex había conducido hasta la casa de su madre. No encontraron absolutamente nada. El problema es que esta falta de descubrimiento desafía la lógica del plan de escape del lobo solitario. Según los datos GPS, Alex condujo directamente desde la escena del crimen hasta la casa de su madre en Almeda. Los fiscales argumentaron que en algún punto de esa ruta él detuvo y se deshizo de las armas, pero el GPS muestra que se movía constantemente y las pocas veces que redujo la velocidad, la policía buscó esas coordenadas concretas y no encontró nada. Si Alex los hubiera tirado al bosque, los habrían encontrado. Si los hubiera arrojado a un estanque, los buzos los habrían recuperado. El hecho de que dos armas grandes desaparecieran sin dejar rastro sugiere que no fueron tiradas por la ventanilla de un coche en pánico. Sugiere que fueron llevados deliberadamente, quizás a un lugar que Alex Murdaugh nunca visitó esa noche. Y luego está el misterio de la ropa. Testigos declararon que más temprano ese día, Alex llevaba una camisa azul espuma de botones y pantalones largos caqui. Lo sabemos con certeza, pero cuando la policía llegó al lugar tras los asesinatos, Alex llevaba una camiseta blanca limpia y pantalones cortos. Entonces, ¿dónde está la camiseta de espuma marina? Lo que significa que en algún momento entre el momento de los asesinatos y la llegada de la policía, esa camisa, que probablemente habría estado empapada en salpicaduras de sangre a alta velocidad, tuvo que ser retirada y oculta. SLED registró la casa, registraron en los cubos de basura, registraron los cestos de la colada. Esa camisa nunca se ha vuelto a ver. La razón por la que esto importa es que nos lleva a la infame teoría de la lona azul. Durante la investigación, la policía encontró una chaqueta impermeable azul que a menudo se describe como una lona en la casa de la madre de Alex. La teoría de la fiscalía era que Alex envolvió las armas ensangrentadas y su ropa en esa chaqueta impermeable para transportarlas sin manchar su coche. Parece una teoría sólida, ¿verdad? Sin embargo, cuando la investigación forense regresó, la teoría se vino abajo. Se probó el interior de esa chaqueta impermeable. Aunque tenía algo de residuos de disparo, algo común en una familia de cazadores, no tenía sangre. Piénsalo, si envuelves dos armas empapadas y una camisa ensangrentada dentro de un impermeable, el interior de ese abrigo será una zona de riesgo biológico, pero no lo era, estaba limpio. En ese momento empecé a preguntarme si las armas nunca se habían ido realmente en el coche de Alex. Este es el momento clave en el que la narrativa del lobo solitario se topa con un muro. Si las armas no estaban en el chaleco impermeable y no se encontraron al borde de la carretera, ¿a dónde fueron? El análisis de la geografía sugiere una alternativa preocupante. ¿Y si Alex condujera al norte hasta casa de su madre para crear una coartada mientras las armas se iban al traste? Esto nos lleva de nuevo a la línea temporal. Establecimos en la primera parte que Alex tenía menos de 20 minutos. En ese caos, tuvo que limpiarse, pero si tuviera un cómplice, un limpiador, el trabajo de esa persona sería sencillo. Toma la bolsa, vete, yo me encargaré de la policía. Si una segunda persona cogiera las armas y la ropa ensangrentada y condujera en dirección contraria, habría tenido horas para deshacerse de ellas adecuadamente. Podrían haberlos llevado a una fundición. Podrían haberlos enterrado en un agujero ya excavado a 3 condados de distancia. Podrían haberlos tirado al océano. Lo que nos dice que la evidencia que desaparece no es señal del genio de Alex, es una señal de un traspaso. La razón por la que la policía nunca encontró las armas en la ruta de Alex probablemente sea porque nunca estuvieron en su ruta. Estaban en la camioneta de otra persona, alejándose de la investigación mientras la policía estaba ocupada mirando a Alex. Así que tengo que preguntarte,
Cree que un hombre frenético logró esconder 2 rifles y un conjunto ensangrentado tan bien que una búsqueda estatal no los detectó. ¿O crees que esos objetos han desaparecido porque se fueron en manos de alguien que no estaba en el radar de la policía? Porque si esas armas siguen ahí fuera, significa que la persona que las tomó también sigue ahí fuera. Y ese es un pensamiento que debería mantener despiertos a todos en el condado de Colleton por las noches. Pero el problema es que, para entender realmente la mecánica de los asesinatos del Mosela, no podemos limitarnos a mirar los acontecimientos de 21. Tenemos que mirar la historia de los cuerpos que vinieron antes. Si crees que la limpieza que comentamos en la sección anterior fue un acto desesperado de una vez por parte de un adicto a sustancias prohibidas, estás perdiendo el panorama. En la órbita de los Murdaugh, la muerte suele ser reescrita como un accidente. Para ver el patrón tenemos que viajar a una oscura carretera rural en el condado de Hampton, en el verano del año 2015. Esta es la historia de Stephen Smith. Stephen era un estudiante de enfermería de 19 años, brillante, ambicioso y abiertamente gay en un pequeño pueblo sureño que no siempre fue comprensivo. En la noche del 8 de julio 2015, su cuerpo fue encontrado tendido en medio de Sandy Run Road. Lo que encontré en los informes policiales iniciales es una conclusión a la que se llegó casi al instante: atropello y fuga. Los investigadores afirmaron que Stephen caminaba por la carretera después de que su coche se quedara sin gasolina y fue golpeado por el retrovisor de un camión que pasaba. Caso cerrado. Accidente trágico. Sin embargo, cuando abres las fotos de la escena del crimen y el informe de la autopsia, la teoría del accidente se desmorona. No había cristales rotos en la carretera, no había marcas de frenada, no había restos de un faro de vehículo ni de un parachoques. Los zapatos de Stephen seguían sueltos en sus pies. En un impacto a alta velocidad casi siempre se le caen, pero el detalle más escalofriante era la naturaleza de sus heridas. Tenía una herida enorme y abierta en la cabeza. Los patólogos que revisaron el caso posteriormente argumentaron que no parecía un roce lateral de un retrovisor de camión, parecía que le habían golpeado con un objeto contundente como un bate de béisbol. Y esto es importante: mientras la patrulla de carreteras intentaba averiguar por qué la física del accidente no tenía sentido, la comunidad ya susurraba un nombre: Murdaugh. Concretamente, Buster Murdaugh, el hijo mayor de Alex y hermano de Paul. Quiero dejar muy claro aquí: Buster nunca ha sido acusado de un delito relacionado con Stephen Smith y ha negado cualquier implicación, pero lo que me llamó la atención al revisar los archivos de casos sin resolver fue el volumen del ruido. En las notas de investigación de 2015, el nombre Murdaugh aparece más de 40 veces. Testigos mencionaron rumores que vinculaban a Buster con Stephen. Los informantes llamaban con historias sobre una relación o una confrontación. En cualquier investigación normal, si un nombre específico aparece 40 veces relacionado con un cadáver, la policía detendría a esa persona. Los entrevistaban bajo advertencia, comprobarían sus coartadas, perseguirían agresivamente esa pista hasta que se descartara. Lo que pasó después fue nada. La investigación simplemente se topó con un muro. Los Murdaugh nunca fueron tratados como sospechosos. La etiqueta de atropello y fuga fue añadida al expediente y la muerte de Stephen fue archivada como un accidente de tráfico sin resolver. Su madre, Sandy Smith, pasó años suplicando respuestas, pero luchaba contra un sistema que parecía diseñado para proteger a una familia poderosa. La razón por la que esto importa es que establece un precedente aterrador. Nos muestra que años antes de que Maggie y Paul fueran asesinados, el sistema legal local ya tenía un reflejo. Cuando un cuerpo cae cerca de un Murdaugh, la investigación se cierra. Este es el escudo Murdaugh. Es un campo de fuerza invisible generado por 3 generaciones de abogados. Crea una cultura en la que los agentes de la ley, muchos de los cuales debieron su carrera al padre o abuelo de Alex, saben instintivamente dónde no buscar. El análisis de este patrón nos dice que Alex Murdaugh no se despertó un día y decidió que podía salirse con la suya cometiendo un asesinato.
Vivía en un mundo donde su familia ya se había salido con la suya. Vio que los hechos podían ser distorsionados, vio que las autopsias podían ignorarse, vio que un chico de 19 años podía ser encontrado muerto con un agujero en la cabeza y si susurraban el nombre correcto, la policía lo llamaría un accidente de coche y se marcharía. Esto le dio valor, le hacía creer que él era el autor de la realidad. Si decía que fue un atropello y fuga, fue un atropello y fuga. Si decía que no estaba en las perreras, no estaba en las perreras. Lo que nos lleva de nuevo a la cuestión del equipo de limpieza. Si la familia había enterrado con éxito la verdad sobre Stephen Smith en 2015, es de extrañar que Alex creyera que podía enterrar la verdad sobre su esposa e hijo en 21. La arrogancia no nació en el vacío, fue creado por un sistema que nunca dijo no. Así que tengo que dejarte con esta pregunta. El nombre Murdaugh fue mencionado más de 40 veces en el expediente del asesinato de Stephen Smith, pero la policía nunca investigó seriamente a la familia hasta que Alex cayó en desgracia años después. ¿Crees que fue simplemente un trabajo policial descuidado o fue un encubrimiento sistemático diseñado para proteger a la dinastía más poderosa del condado? Déjame saber qué te parece, porque si encubrieron una muerte, ¿cuántas otras están enterradas en esos archivos? Mientras tanto, mira a Gloria. El caso de Stephen Smith trataba sobre el poder de enterrar la verdad para proteger el apellido familiar. La muerte de Gloria Satterfield reveló algo aún más oscuro. Nos mostró que Alex Murdaugh había cruzado una línea que la mayoría de los criminales ni siquiera llegan a alcanzar. Dejó de ver la muerte como una tragedia y empezó a verla como una transacción. Gloria Satterfield no era solo una ama de llaves, fue la segunda madre de Paul y Buster. Había trabajado para la familia Murdaugh durante más de 20 años. Cocinaba sus comidas, limpiaba su casa y criaba a sus hijos. Ella era, según todas las definiciones que importan, familia. La cuestión es que en febrero de 2018, Gloria supuestamente tropezó con los perros de la familia en los escalones de ladrillo de la finca Mosela. Sufrió una grave lesión en la cabeza y falleció posteriormente en el hospital. Lo que encontré fue que las consecuencias inmediatas de su muerte siguieron un patrón sospechoso. Al igual que con Stephen Smith, no hubo autopsia. El forense nunca fue notificado, lo cual es una violación de la ley de Carolina del Sur en caso de muerte accidental. El certificado de defunción incluía causas naturales, lo cual es absurdo para una mujer que murió tras una caída por una escalera. Pero el verdadero crimen comenzó en el funeral. Mientras los hijos de Gloria aún estaban de duelo, Alex Murdaugh se acercó a ellos. Les puso el brazo alrededor y les dijo que quería cuidar de ellos. Admitió la culpa del accidente, alegando que sus perros causaron la caída, y prometió demandar a su propia compañía de seguros para conseguirles un acuerdo. Sonaba como un acto de benevolencia. En realidad fue un atraco. Lo que ocurrió después fue una clase magistral de depredación de cuello blanco. Alex se demandó a sí mismo, obligando a sus aseguradoras a pagar enormes indemnizaciones por muerte culposa. Las compañías de seguros, al ver el nombre Murdaugh y admitir la responsabilidad, pagaron un total de aproximadamente $4.300.000. El problema es que los hijos de Gloria no vieron ni un céntimo. Alex, con la ayuda de su amigo banquero Russell Lafitte y una cuenta bancaria falsificada, interceptó cada cheque. Robó el dinero destinado a los hijos de la mujer que crió a sus propios hijos. Usó ese dinero de sangre para pagar sus tarjetas de crédito, escribir cheques a su primo Eddie y financiar su vida lujosa. El análisis de esta traición nos da la pieza que falta del rompecabezas psicológico. La gente suele preguntar, ¿cómo pudo un padre matar a su propia esposa e hijo? Asumen que existe una barrera biológica que impide que un hombre haga daño a su familia. Pero el caso Satterfield demuestra que para Alex Murdaugh esa barrera se había roto años atrás. Lo que significa que Alex Murdaugh es un hombre que puede mirar a los ojos llorosos de un huérfano afligido, prometerle ayuda y luego robarle sin perder ni un minuto de sueño. Convirtió a Gloria Satterfield en mercancía. Para él, su cadáver no era más que un activo, un instrumento líquido valorado en $4 millones.
La razón por la que esto importa es que explica el salto hasta los asesinatos de Maggie y Paul. Si pudiera monetizar la muerte de una mujer que conocía durante 2 décadas solo para pagar algunas deudas, entonces el valor de la vida humana en su mente es cero. Cuando las barreras financieras empezaron a cerrarse en junio del 2021, Alex ya no veía a Maggie y Paul como su querida familia. Los veía a través del mismo lente frío y calculador que usaba con Gloria. Eran una carga. Y en su lógica distorsionada, sus muertes podrían convertirse en un activo, no necesariamente en efectivo esta vez, sino en algo más valioso, simpatía y distracción. Sabemos que robó $4 millones a los chicos que crió Gloria. Si un hombre es capaz de ese nivel de traición fría contra una mujer que era esencialmente familia, ¿crees que dudaría en apretar el gatillo contra su propia esposa e hijo si pensara que eso salvaría su pellejo? Esto no fue un crimen pasional, fue una decisión empresarial. La razón por la que esto importa es que hasta los 29 años Alex Murdaugh era invencible. Había robado a sus clientes, explotado la muerte de su ama de llaves y supuestamente blanqueado millones, todo sin que ni una sola placa apareciera en su puerta. Él operaba en la oscuridad y la oscuridad era buena para los negocios, pero en una noche brumosa de febrero del 29 años, las luces se encendieron de repente. Todo empezó con un barco. Para entender por qué Maggie y Paul murieron en 2021, hay que mirar la muerte de Mallory Beach, de 19 años 2 años antes. Paul Murdaugh, que era menor de edad y supuestamente estaba gravemente ebrio, estrelló el barco de su familia contra un pilote de puente en Archers Creek. Mallory fue arrojada al agua, su cuerpo no fue encontrado hasta una semana después. Lo que encontré al revisar las declaraciones de esa noche es escalofriante. Mientras Mallory estaba desaparecida en el agua fría y los otros adolescentes estaban heridos y aterrorizados en el hospital, Alex Murdaugh no actuaba como un padre preocupado. Actuó como un abogado defensor despejando una escena del crimen. Los testigos declararon que Alex y su padre Randolph Murdaugh III entraron en el hospital como si fueran suyos. Iban de habitación en habitación, supuestamente presionando a los adolescentes traumatizados para que se callaran o para que dijeran que alguien más conducía el barco. Pero, por primera vez en un siglo, el manual de intimidación de Murdaugh fracasó. La familia de Mallory Beach no se echó atrás. Contrataron a un abogado tenaz llamado Mark Tinsley y presentaron una demanda masiva por muerte injusta. No solo querían un acuerdo, querían rendición de cuentas. Y en el proceso de buscar esa responsabilidad, Mark Tinsley hizo algo que nadie se había atrevido a hacerle a un Murdaugh antes. Pidió ver los libros. El problema es que Alex Murdaugh vivía una mentira. Proyectaba la imagen de un heredero rico y exitoso, pero en realidad se podría decir que estaba arruinado, aprovechando el dinero robado para pagar otros en un frenético esquema Ponzi. Tinsley presentó una moción para obligar a Alex a revelar sus finanzas personales. Quería ver las cuentas bancarias, quería ver los activos. Y esto es importante, se programó una audiencia para decidir sobre esta moción. Si el juez lo concedía, se abrirían los registros financieros de Alex. Los contables forenses lo verían todo. Ellos verían los cheques a nombre del primo Eddie, verían los millones perdidos del acuerdo de Satterfield, verían el robo de su propio bufete. Se acabaría. Iría a prisión durante décadas. La fecha de esa audiencia estaba programada para el 10 de junio del 21 de junio. 3 días después. Los asesinatos de Maggie y Paul ocurrieron el 7 de junio del 21 de julio. El análisis de esta línea temporal revela un motivo tan frío que congela la sangre. Alex Murdaugh se enfrentaba a la aniquilación financiera en 72 horas. Necesitaba una forma de detener esa audiencia. Necesitaba una forma de hacer que el mundo dejara de mirar sus cuentas bancarias y empezara a sentir lástima por él.
lo que nos indica que los asesinatos fueron una distracción estratégica. Piénsalo. Cuando Maggie y Paul murieron, la demanda civil por el accidente del barco se detuvo en seco. La audiencia del 10 de junio fue cancelada. Nadie va a exigir registros financieros a un padre afligido que acaba de perder a su esposa e hijo. Los contables forenses fueron llamados para que no lo hicieran. El logo en la puerta fue reemplazado por tarjetas de condolencia. Por un breve momento, funcionó. La demanda por accidente de barco perdió impulso. Las investigaciones sobre sus finanzas quedaron en pausa. Alex se ganó tiempo. En ese momento me di cuenta de que Paul Murdaugh no era solo un hijo para Alex, era una responsabilidad legal. Paul fue quien se enfrentó a cargos graves por el accidente del barco. Paul fue la razón por la que existió la demanda. En la retorcida lógica de un sociópata, eliminar a Paul eliminó la fuente de la presión. Y Maggie empezaba a hacer preguntas sobre el dinero. Consultaba abogados de divorcio, era otro cabo suelto. Así que tengo que preguntarte, mira el calendario. La audiencia que habría expuesto toda su vida criminal estaba fijada para el 10 de junio. Los asesinatos ocurrieron el 7 de junio. ¿Crees que fue una coincidencia? ¿O crees que Alex Murdaugh sacrificó a su familia para ganarse unos meses más de libertad? El accidente del barco fue el principio del fin, y Mosela fue el precio que Alex estaba dispuesto a pagar para evitar que llegara el final. Así que aquí estamos al final del expediente y la cuestión es que la imagen que hemos reunido es mucho más aterradora que una simple historia sobre un abogado que perdió el control. A lo largo de esta investigación hemos intentado responder a una pregunta: ¿cómo lo hizo Alex Murdaugh? Pero quizá la respuesta sea que no lo hizo solo. Cuando retrocedes y miras toda la línea temporal, no ves una serie de tragedias aleatorias, ves una máquina. Tenemos los cheques que suman más de $2 millones a nombre del primo Eddie, dinero que el Estado llama pagos por sustancias prohibidas, pero que parece sospechosamente una nómina por servicios ilícitos. Tenemos la muerte de Gloria Satterfield, cuando la caída de una ama de llaves se convirtió en un pago de $4 millones, demostrando que Alex veía la vida humana como un instrumento financiero. Tenemos la sombra de Stephen Smith, un adolescente encontrado muerto en una carretera cuyo caso estuvo enterrado bajo el peso del apellido Murdaugh durante años. Y por último, tenemos Moselle, una doble ejecución realizada en menos de 20 minutos, que resultó en una escena del crimen tan desprovista de pruebas que desafía las leyes de la física. Lo que me llamó la atención aquí fue que Alex no era solo un asesino, fue un CEO de la corrupción. Gestionaba su vida como una corporación criminal, tenía un departamento bancario para blanquear el dinero, tenía un departamento legal para retrasar las demandas y, si se puede creer en las pruebas de las armas y ropa desaparecidas, probablemente contó con un departamento de logística para limpiar el desastre. La razón por la que esto importa es que a menudo queremos creer que los monstruos son criaturas solitarias. Queremos creer que Alex era un lobo solitario porque eso nos hace sentir más seguros. Si es solo un loco, meterlo en prisión soluciona el problema. Pero la realidad es que Alex Murdaugh prosperó durante décadas porque una red de facilitadores se lo permitió. El sistema no solo falló, cooperó, los banqueros firmaron los cheques, los agentes de la ley miraban hacia otro lado en las escenas del accidente, los jueces concedieron favores y cuando se cometió el crimen definitivo, la evidencia física desapareció en manos de alguien que nunca ha sido acusado. Esto nos lleva a la realización más inquietante de todas. Alex Murdaugh cumple actualmente 2 cadenas perpetuas, morirá en una celda de hormigón, en ese sentido se ha hecho justicia. Pero ¿y la pistola? El rifle Blackout de los 300 sigue ahí fuera, en algún lugar del barrio de Carolina del Sur, la ropa ensangrentada sigue ahí fuera, y, lo más importante, la persona o personas que ayudaron a moverlos siguen ahí fuera. Si nuestra teoría sobre el limpiador es correcta, entonces hoy hay un cómplice libre. Quizá estén viendo las noticias,
quizá incluso estén viendo este vídeo sabiendo que son el único cabo suelto que queda en la saga Murtaugh. Así que quiero dejaros con este último pensamiento. Hemos cerrado el libro sobre Alex, pero no podemos cerrar el libro sobre la verdad. El poder absoluto conduce a la corrupción absoluta, y en el Low Country esa corrupción creó un radio de explosión que destruyó todo lo que tocaba. Ahora os pido que seáis el jurado. Basándonos en los 2 millones de dólares, el plazo imposible y las pruebas que faltan, ¿cree que el caso está realmente cerrado? ¿O crees que los limpiadores siguen ahí fuera, guardando los secretos que podrían acabar con el resto de la dinastía? El veredicto ya está hecho, pero la historia completa, creo que solo estamos rascando la superficie. Sigue haciendo preguntas, sigue mirando las sombras, porque en el mundo de Alex Murdaugh nada es exactamente lo que parece. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión. Cuídate y nunca dejes de buscar la verdad.